Bueno, mis santos, bienvenidos, bienvenidas todos los que vienen en nombre del Señor. Doy gracias a mi Padre Celestial, Dios, por esta maravillosa oportunidad, esta nueva oportunidad de poder compartir de esa palabra. Y me gustaría, mis santos, que por favor ocupen estas sillas más hacia acá, que no se vea como tan disperso allá. Mis santos, todos corren hacia este ladito, por favor, que nos veamos como más cerquita. Gracias. Qué privilegio es poder entender lo valioso que nos fue entregado, lo valioso que tenemos en nuestras manos, lo valioso que nos conecta con nuestro Dios, porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra, ¿sí? Pero que Él dejó una instrucción tan perfecta y que hoy nos recuerda. Esta predicación la nombré el depósito por el Espíritu Santo. Amén. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Dice en el verso 13. Segunda del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén, amén y amén. Y esta palabra, según el devocional que puso mi amada Mirellita esta mañana, viene a compaginar con lo mismo. Entonces busquemos, la primera referencia es en el apóstol Juan. Hoy vamos a estar congregados con el apóstol Pablo y con el apóstol Juan, mis santos. Recordemos que ellos viven y que ellos están viendo el concierto que nosotros tenemos, y que sus ángeles que están con nosotros están escuchando la declaración al amén de la palabra que nosotros vemos, mis santos. Recordemos que ellos son los encargados de ejecutar esta palabra. No estemos aquí solamente por estar automáticamente y mecánicamente, sino estemos con los sentidos espirituales abiertos en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 15. Todo esto son solo referencias de la palabra que acabamos de leer. Apóstol Juan, capítulo 3, verso 15. Dice: para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén y amén. Entonces estamos hablando del depósito del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí nos habla claramente de la fe, nos habla del don de Dios porque es por fe. Se supone que estamos aquí, tenemos fe. Nos habla de la vida eterna y nos habla de la heredad de Cristo. Miren todo lo que ya depositó el Espíritu Santo en nosotros con esta palabra del apóstol Juan. Recordemos que una de las promesas que el Señor dio sobre sus discípulos en esa época, después apóstoles, dijo que todo aquel que recibiera a uno de ellos lo estaba recibiendo a Él mismo. Y el que recibía al Señor recibía ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Por eso el que resiste al Señor resiste al Padre. Y el que resiste al Hijo y resiste al Padre no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miremos qué es guardar. Poner una cosa en su lugar. Guardar. Porque acá le está dando una ordenanza a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos fue dado, que habita en nosotros. Guarda. Entonces guardar es colocar una cosa en su lugar, ¿sí? Preservarla para que no se dañe, ¿sí? Y colocarla en el lugar que le corresponde. Todo esto corresponde a esa palabra tan sencilla: guarda. Entonces ya entendimos el primer depósito.
para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos al 36, aquí en este mismo, en el verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí nos está dando esa bienaventuranza de creer y ese regalo, esa paga que es la vida eterna, y nos está advirtiendo de la consecuencia de no hacerlo. Este es el libro que tiene la enseñanza, que tiene la prueba, que tiene la habilitación y que tiene la consecuencia del que no pasó. Porque aquí sabemos nosotros, mis santos, que la palabra de Dios se cumple o para bien o para mal, ¿sí? O nos trae una bienaventuranza o nos trae una consecuencia. Y esto es sobre el que cree y sobre el que no cree. Porque esta palabra va a juzgar por todos. ¿Por qué va a juzgar esta palabra por todos? Porque Cristo murió por todos y Él es el juez. Y Él dice, mientras Él estuvo aquí en la condición de carne, muy diferente a la de nosotros, que Él no venía a condenar, que Él venía a salvar, pero que en el postrer tiempo la palabra era la que iba a juzgar. Entonces qué bueno es, mis santos, cada vez que nosotros doblamos rodillas, hacer ese examen de cómo está nuestro corazón, si está conforme a los mandamientos del Señor, si está en santificación, si está en perdón, si está en humildad, si está en mansedumbre, si está en perfección de la santidad en el temor de Dios, ¿sí? Si estamos anunciando lo que el Señor hizo en nosotros o nos estamos avergonzando y estamos, porque todo tiene una palabra, una recompensa. Toda palabra tiene una recompensa, tiene un pago y tiene un galardón, o tiene una consecuencia. Miremos acá en este mismo apóstol, en el 5, capítulo 5, en el verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Amén, amén y amén. Entonces miremos cómo va ese depósito del Espíritu Santo en nosotros, porque uno escuchaba el depósito o parte del Espíritu Santo y uno se imagina solamente allá la unción que cayó sobre los discípulos, la dirección de los apóstoles y una cantidad de maravillas, pero vea todo lo que viene a depositar en nosotros, ¿sí? Porque aquí nos está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Nosotros tenemos oídos ya espiritual y tenemos oídos de discípulo, como lo recordaba una vez el Espíritu Santo por medio del pastor Luis, oídos de discípulo. El que oye mi palabra y cree a el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Amén, amén, amén. Recordemos, mis santos, cuando dice el Señor que en la casa del Padre hay muchas moradas, muchas. Una gloria tiene el que se salvó, otra tiene el que es rico en Dios, y otro el que dio su vida y quiere gobernar juntamente con Cristo en la eternidad. Y todas aquellas que el mismo Espíritu le revele a cada uno de ustedes. Porque si hay algo en lo que yo me gozo y que le doy tantas gracias a mi Padre Santo, es que a mí me dio esa bienaventuranza de creerle a la palabra, de ser engendrado por su palabra. Lo mismo que a todos ustedes, ¿sí? Lo mismo que a todos ustedes. Porque yo creo que aquí la amada nunca, la pastora Lucía nunca nos escondió parte de la verdad. Antes nos enseñaron, y por eso es que quizás nos juzgamos tanto los unos a los otros, que es por la palabra, ¿sí? Que lo que no está conforme a la palabra es corazón de hombre, y el corazón del hombre está inclinado siempre al engaño, ¿sí? Es propenso a hacer engaño. ¿Es así o no es así, mis santos?
Estamos en el 6:40. Sí, amén. Bueno, pero quedémonos acá un segundito. Cuando yo le estoy creyendo al Señor, ¿le estoy creyendo a quién? Al Padre. Él es claro ahí, porque el Hijo vino fue a glorificar al Padre, a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Él no vino a hacer lo que él quería, por eso él renunció, se despojó y tomó forma de siervo. Lo que tú digas, Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte aquí en nosotros, estamos conectados con la voluntad de Dios. Y cuando le estamos creyendo al Padre, porque no cualquiera viene al Padre, sino a través del Hijo, sino en el Hijo, entonces fuimos engendrados como hijos y recibimos el espíritu de adopción de hijos. Mire todo lo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Y por medio del espíritu de adopción de hijo, ¿qué decimos? Abba, Padre. Amén, amén, Señor. Y entonces en el 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, 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 Señor. Sabemos que todos vamos a pasar por esa muerte primero. Eso es casi que inevitable, porque si pasaron los apóstoles, que fueron tan excelentes, de ahí para abajo, sí, yo digo que la excepción sí, pero es que, bueno, ¿para qué nos metemos a hablar esa? Porque esto es bien profundo. Bueno, entonces nos dice acá, repitamos esta palabra: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, amén, amén. Y entonces dice la palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mas el que cree y vive en Él no morirá jamás. ¿Sí dice así la promesa? No morirá jamás. Ya tenemos que hacer una velada. Entonces, esta parte que me regalaba el Señor me recordaba del que ve al Hijo. Tiene multiforme de maravillas. Yo en lo particular vi una vez, estábamos predicando en un parque. Yo todavía no llegaba, pero antes de llegar yo alcancé a ver que mientras la iglesia y los amados estaban predicando, detrás estaba el Señor. Créanme, santos, que yo veía un gigante. Por algo dice la palabra que Él es un gigante, un poderoso gigante que va delante de nosotros. Estaba sentado. Vi unas túnicas blancas enormes, pero yo sabía que era el Señor y Él estaba ahí. Y lo que el Espíritu Santo me permitía percibir en ese momento es que no era la iglesia la que estaba predicando en ese momento, era Él mismo mostrando humildad. Y yo decía: uy, Señor, porque por eso Él es juez, ¿sí? El hombre no podrá señalarnos a nosotros en lo que nosotros hagamos de bien y de lo que prediquemos de su palabra, porque será el mismo Señor. Y eso no era Él, era yo mismo, porque estaba hablando, era mi palabra. Él no estaba hablando de suyo, ni de lo que Él hacía, ni estaba imponiendo yugos de hombre. Estaba hablando mi palabra, entonces era yo mismo. Esa fue una forma. Miremos lo que dice en el apóstol Pablo en Hechos 9. Un verso que no sabemos todo, es esa parte de lo que le pasó a Saulo de Tarso. Hechos 9 en el verso 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
contra el aguijón. Hasta ahí. Amén. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo escuchó de que el Señor es la luz del mundo, ¿ustedes creen que él podía dar testimonio de que él es la luz del mundo? Fue una luz tan fuerte que lo cegó. Lo cegó. O sea, de una vez lo puso en otro plano, ¿sí? Y escuchó esa voz. Los que iban con él escucharon la voz, pero no vieron nada, ¿sí? A él no les fue manifestada, a ellos no les fue manifestada juntamente con él esa luz del mundo. A él sí. Y tan fuerte fue que materialmente lo dejó ciego, ¿cierto? Lo cegó. Tanto así que después tiene que el Señor enviar a Ananías. Él está en un ayuno de 3 días. Y Ananías, un discípulo que hablaba cara a cara con el Señor, un discípulo que hablaba cara a cara con el Señor, cuando él recibe la ordenanza del Señor, llega y le dice: Señor, que ese diálogo tan personal, ¿no? Señor, pero yo he escuchado que él persigue a tu iglesia. Dice: sí, pero es que me ha visto en visión, y le da la ordenanza. Y entonces él va y lo ubica y lo saluda como un hermano. Lo saluda como un hermano a ese perseguidor de la iglesia, que fue cegado por el Señor, pero que estaba en el plan del Señor, ¿cierto? Le impone las manos, le caen las escamas de los ojos y es bautizado por el Espíritu Santo. Un discípulo llamado Ananías. Bien, hasta acá. Sí, esta sí ya es personal, otra personal. El apóstol Juan 14. Para que entendamos qué es ver al Señor. 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, amén y amén, Señor. Esa manifestación del Señor, la que yo tuve tan personal, su voz retumbó tanto en mí que yo me sentía como un granito de mostaza. Yo he contado varias veces este testimonio. Un granito de mostaza sentía yo que era por acá en mi cabeza, y el resto era todo totalmente hueco, hueco. Sentía el cuerpo inclusive más grande que la cama donde estaba postrado. Y eso era yo, sentía que era eso, un granito de mostaza. Al escuchar la voz, sentí un calor tan agradable. No sé quiénes hayan tenido la oportunidad de estar en la noche al lado de una fogata, que es tan agradable ese calor, ¿cierto? Así sentía yo ese calor. Las palabras que él me dijo fueron pocas, pero quedaron totalmente grabadas, son personales. Entonces yo puedo decir que yo vi al Señor en esta palabra, que Él vino y se manifestó a mí. Él sabía qué cosas iban a pasar, Él sabía cómo me llevaba, y entonces me dio ese testimonio para poder permanecer en muchas cosas que desafortunadamente tenían que pasar, porque son consecuencia de la misma palabra, ¿sí? Entonces, ¿entendimos cómo se ve al Señor? ¿Entendimos? Sencillo, en el cumplimiento de una palabra en nosotros. Ahí vimos, no tenemos que verlo cara a cara, bueno, en visión, vuelvo y les repito, mis santos, de la forma multiforme como Él quiera manifestarse, porque lo que la palabra nos muestra es una base, pero Él puede manifestarse como Él quiera, como Él desee, ¿sí? Pero si nosotros tenemos esta base y esa común unión con el Espíritu Santo, sabemos cuándo Él se manifiesta, cómo nos habla y cómo nos permite entender sus maravillas, porque Él puede hablar por medio de un niño, de un indigente, de uno que ya está en el cielo. Puede hablar como Él quiera, porque si nombra su palabra, entendemos que no es Él, la persona, el vaso, el instrumento, sino es el Señor, el Señor. Amén. Bien, ahora aquí mismo en el apóstol Juan, en el 11, por favor. Entonces miremos cada una de las maravillas que ha depositado el Espíritu Santo en nosotros. En el 11:25
11:25 dice, dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amén y amén. Y entonces sabemos que esa fue la palabra que el Señor le dio a Marta para la resurrección de su hermano. Ella tenía un entendimiento, ¿sí? Ella decía: sí, en el día postrero nos resucitará. Pero cuando el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Qué nos dice la historia de ahí para abajo? Que resucitó a Lázaro, a pesar de que llevaba ya 4 días de muerto, ¿cierto? Lo resucitó. Esta es una forma de ver ese cumplimiento de la palabra del Señor. Se la hizo notoria en ese instante. No se lo mostró a futuro, ya cuando Él estuviera en el cielo y cuando todos hubiéramos partido. No, se la mostró inmediatamente. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y pudo resucitarlo. Los otros muertos que Él había resucitado, en algunas partes nos narra la palabra que estaban dormidos. Estaban, yo digo que como en coma. Pero a este sí ya llevaba 4 días de muerto y estaba enfermo días anteriores. Por eso ya se esperaban que si Él venía a tiempo, no iba a morir. Pero el Señor dice que Él lo hizo a propósito, para mostrarle a sus discípulos quién era. Dice en el 12:46 del mismo libro: 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre amado. Y me recordaba el Señor una vez que predicando en los buses, cuando predicábamos en los buses, yo veía que la palabra era como un rayo de luz y que llegaba y partía en el corazón de los que estaban escuchando la palabra esas tinieblas. Porque con el mensaje que yo daba, que se demoraba como 8 o 10 minutos y era solo palabra, ellos tenían algo de que agarrarse, algo nuevo, ¿sí? Porque si a nosotros no nos dan la forma ni la oportunidad de hacer algo nuevo, es difícil hacerlo. Podemos querer hacer muchas cosas, pero si no tenemos los medios y la oportunidad, es muy difícil. Por eso las oportunidades es de tomarlas, ¿sí? De tomarlas, de no dejarlas ir, de no desperdiciarlas, porque difícilmente se repiten, muy difícilmente se repiten. Entonces, esa luz que viene a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Porque por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Él entendía que esa guía lo sacaba adelante de cualquier situación que estuviera pasando. Lo sacaba, porque lo sacaba. Sabemos que para muchos de nosotros la palabra es fortaleza. ¿Para quién ha sido fortaleza? Consuelo, guía, esperanza, ¿cierto? Transformación. ¿A cuánto nos ha cambiado un pensamiento de un momento a otro por la palabra? Nos pone en otro, como decía un amado, en otra dispensación. Nos levanta, nos santifica, nos vivifica, nos saca del engaño y sobre todo nos cura de la ignorancia. Bueno, hasta aquí se ha entendido que ha depositado el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el depósito que tenemos que guardar? ¿Sí? Es claro, ¿cierto? Entonces miremos lo que nos dice el apóstol Juan en la primera carta. Porque todo lo que el Señor tiene, en su principio tiene una finalidad, un proceso, y nos permite ver en el corazón lo que el Señor va a hacer cuando nosotros estamos bajo esa guía del Espíritu Santo, ¿sí?
Primera del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Amén, amén y amén. Si nosotros permanecemos en la fe y hemos entendido el proceso tan largo que el Señor ha tenido con nosotros, la paciencia, la longanimidad, el perdón, la forma como nos pastorea, la forma como nos sobrelleva, ¿cierto? La forma como con esa paciencia nos va limpiando, nos va llevando y nos sigue dando, y su fidelidad nunca se aparta de nosotros, porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer, ¿sí? Que pereceríamos en manos del enemigo, porque sabemos que Él se convirtió en nuestro enemigo, el diablo, ¿sí? Antes andábamos sujetos bajo el lazo de Él, ¿cierto? Pero cuando Cristo nos apareció y nos dio que nos arrepintiéramos y nos volvimos a Él, fuimos contrarios a Él. Entonces Él es nuestro enemigo, y entonces Él nos cuida y nos advierte por su palabra de todas las situaciones que tenemos que llevar, ¿cierto? Por eso hoy se ministraba tanto esa parte, ¿no? Y la amada también la tocaba. Y entonces aquí nos habla que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Amén. Y entonces por eso la Santa, cuando ora con esa iglesia que está regada sobre la redondez de la tierra, porque sabemos que no somos los únicos, hay gente que ha pasado por unas cosas tan terribles que tuvieron que plasmarlo en un libro, ¿sí? Y contar su historia. Y de las pocas que yo he podido leer, yo he tenido que llorar, porque el Espíritu Santo viene y da testimonio de la misma palabra, con la misma palabra, el hecho de lo que ellos vivieron, ¿sí? Por todas partes. El Señor no se quedó sin su gloria en ninguna parte. En todas partes hay gente especial, gente que fue levantada, gente que fue tomada para su gloria, gente que fue instruida para una carrera específica en el Señor, para una enseñanza específica en el Señor. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos con todos ellos, estamos bajo esa cobertura de ese amor general que tiene nuestro Dios para con todos, y sobre todo con los que le creen, ¿sí? Entonces no se les haga raro que vieron a una persona, a un hombre así en visión, y les dijo: haga esto, esto y esto y esto. Y uno, pues es un señor alto, de ojos como cafecitos, tenía buen cabello, era gordito. Y resulta que es en común unión que estamos, y ellos también se manifiestan espiritualmente con nosotros, viven. No solamente estamos hablando de esa potestad angelical, sino de los que en espíritu alaban y glorifican a nuestro Dios. No se les haga raro que de pronto en una visión que a veces tenemos, predicándole a muchos, ese mucho verdaderamente exista, y esa predicación fue real para esa persona, porque vino y se manifestó de esta manera, porque Dios es multiforme. Y lo que nosotros predicamos ahí lo entendemos, ¿cierto? Cuando nosotros damos un mensaje o recibimos un mensaje, inmediatamente el Espíritu viene y revela lo que significa ese sueño, esa visión en sueño. Vamos a, otra vez, devolvámonos a la primera de Timoteo. Perdón, segunda. En el 2:14. Bueno, hasta aquí entendimos, ¿no? Que ha depositado el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Ahora vamos a entender lo que es guardarlo. Y entonces recordemos que guardar es ponerlo en su lugar, conservarlo, colocarlo de manera pues que se conserve y no se dañe, ¿sí? Y tenerlo en un lugar para que no se pierda. ¿Qué podemos hacer nosotros con el Espíritu Santo que sea negativo? ¿Lo podemos contristar? ¿Lo podemos opacar? ¿Sí? Y eso nombra la palabra. ¿Quién sabe qué otras cosas más podemos hacer?
Y entonces nos dice acá en el verso 14, segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de las cuales es Himeneo y Fileto. Acá nombra un ejemplo con nombre propio, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Entonces, si nosotros escuchamos atentamente, y ya los que escucharon el audio de lo que envió la amada Mirellita, coincidimos en lo mismo, ¿no? En cuidarnos, en limpiarnos de todas cosas. Ella hablaba hasta que de la música, de los programas, de los muñequitos, de todas esas cosas, ¿sí? Porque cada una de esas cosas o trae un mensaje o trae un engaño, ¿sí? No trae otra cosa. Y aquí nos habla claramente de esas palabras que desafortunadamente cuando soltamos en un momento de enojo hieren tanto. Dice un dicho que bastan unos segundos para herir a una persona, pero quizás meses para sanarla, para quitar eso y para quitar esa palabra y esa imagen que desafortunadamente se queda, porque es dolorosa y porque es negativa, ¿sí? Entonces mire todo lo que le está aconsejando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, de la forma como él debe llevar, de la forma como él debe guardar ese depósito del Espíritu Santo en él. Y él dice que es algo importantísimo. Habla primeramente de la fe que reposó en su abuela, después en la mamá de él y después en él, y que desde niño sabía las escrituras, lo que ya estaba escrito, ¿sí? Entonces, ¿quién aquí desde niño conoce las escrituras? Amén. Tienen que conocerla todos, porque nosotros pasamos por un nuevo nacimiento. El que no haya nacido de nuevo, lamento decirles que no les ha amanecido, ¿sí? Porque el Señor no cuenta la edad así como la estamos viendo físicamente, materialmente, que desde niños, no, desde que yo fui engendrado. Porque entonces, ¿yo de dónde nací? Díganme de dónde yo nací. Si es que mis padres a mí no me enseñaron esto. Mis padres tenían fe, ¿sí? Y me enseñaron a rezar, pero ya después yo sabía si rezaba o no rezaba, ¿sí? No más. No me llevaban a la iglesia, porque mi papá tenía ciertas cosas con la iglesia, por las cosas que vio, ¿sí? Justificadas, no justificadas, pero él sí rezaba todas las noches, me consta. Y él decía que él pedía por mí, me consta. Yo fui guardado en muchos peligros cuando era muchacho, ¿sí? Y esa fe la vio Dios, porque él ve la intención del corazón, ¿sí? Cada uno sabe cuánto puede atesorar de la palabra de Dios y cuánto puede amar a su Dios, ¿sí? Pero lo ideal, mis santos, es que lo amemos a Él de todo corazón, de todo nuestro corazón, ¿sí? Que como decíamos ahí, como decía la amada en el devocional de esta mañana, que no haya una idolatría, que no haya algo por encima de Él, absolutamente nada, ¿sí? Que aún en el error de nuestros hijos les estorbemos. Yo tengo conciencia, mi hijo ha hecho esto, fue tu decisión, no es mi voluntad, ni mi consejo, ni mi ejemplo, ni lo que la palabra dice, fue tu decisión, pero tú sabías, yo te había advertido de una y otra manera, y el Señor te había advertido, fue tu decisión, no fue mi voluntad, no fue mi ejemplo, y mucho menos la voluntad del Señor, lejos está.
por el contrario, está. Pero seguimos declarando esas promesas. Porque así cometan un error, Dios puede darles de que se arrepientan y que conozcan la verdad. Porque una cosa es escuchar la verdad y otra cosa es conocer la verdad, ¿sí? ¿Quiénes son nacidos aquí en Bogotá? La mayoría, ¿cierto? Todos casi. ¿Cuántos centros comerciales hay en Bogotá? ¿Cuántos museos? ¿Los ubicamos todos? ¿Y cuántos años llevamos en la ciudad? 40 y pico. ¿Sí? Entonces una cosa es oír la verdad y otra cosa es conocer la verdad. Conocerla, porque eso es un privilegio. Entonces miremos el verso aquí 23. De aquí mismo, verso 23. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Al pie de la letra lo hemos cumplido. Que el siervo, esta palabra es tan hermosa, que el siervo del Señor, amén Señor, no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si esto hay que hacer con el hombre, porque está hablando del hombre que está afuera, ¿no? ¿Cuánto más con nosotros? Entonces el lenguaje exquisito de nosotros, ¿cuál debería ser? Cantos, himnos, salmos, ¿sí o no? Unas saturaciones, mejor dicho, porque es que Cristo vive ahí y ya tiene lugar con mi Padre Celestial, es mi hermana. Quizás tenga hasta más estima delante de mi Rey que yo. Quizás una palabra que ella pronuncie delante de mi Rey para conmigo sea salud, sin yo darme cuenta. ¿No dice la Escritura que no tengamos cuidado, no sea que toquemos con la niña del ojo del Señor? Y sabemos que la niña del ojo del Señor es Israel, ¿sí? Pero aquí también estamos en ese mundo espiritual. Y entonces por eso nos aconseja: no juzguemos, ni siquiera por lo que vemos ni por lo que oímos, porque el ejemplo de nuestro Salvador nos dice que Él no vino a juzgar según la vista ni según el oído, sino el parecer justo juicio de Dios. Ese fue el juicio que el Señor dio, el justo juicio de Dios, no más, no lo que a Él le parecía ni lo que veía, sino el de Dios, que es el supremo juez en todas las cosas, ¿sí? Hasta el 26 leemos, sí, amén. ¿Claros hasta aquí? ¿Entendimos qué depósito tan grande tenemos? Vida eterna, voluntad de Dios, comunión con el Padre, salvación, don de Dios. ¿Cuántas maravillas ha depositado el Espíritu Santo en nosotros? ¿Le hemos podido ver? ¿Le hemos podido ver en el cumplimiento de su palabra? ¿Sí? ¿Se ha manifestado Él a cada uno de nosotros? De muchas formas, créanme los santos. Como yo le digo a mis hijos y le digo a estos jóvenes, si el Señor los puso en un hogar como están, es porque los quiere muy limpios, los quiere con un celo muy especial, los ama con un celo muy especial. Porque si hubieran querido el Señor que fueran común y corriente, créanme que los deja por ahí en otro hogar y de pronto los rescata. Pero si los quería santificados desde niños, es porque los tiene para algo muy especial. Y es una bienaventuranza, ¿cierto, santos? Porque se evitaron muchos dolores, ¿sí? No pasaron por tantas ignorancias, no tuvieron que probar tanta inmundicia, ¿sí? Por el contrario, tienen una comunión más especial con el Señor. Entonces, mis santos, ¿hay alguna inquietud hasta aquí? Entonces levantémonos y oremos para sellar esta palabra con oración. Padre Santo, Señor Dios de los cielos y la tierra, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesús el Cristo, Padre amado, Señor Dios, hoy recibimos tu palabra, Padre Celestial Dios. Hoy recibimos ese concierto que tú has declarado, que la darás en nuestra mente y las escribirás en nuestro corazón, Padre amado, Señor.
Hoy te agradecemos, Padre amado, por recordarnos todo lo que tu Espíritu Santo ha hecho por nosotros, todo lo que ha depositado en nuestras vidas, Señor Dios Altísimo. Cada testimonio, cada divina revelación, cada palabra de vida eterna que tú nos has dado, Señor. Cada forma en cómo te has dirigido a nosotros, Padre de la gloria, Señor. Recibimos ese buen depósito, Padre de la gloria, Señor. Lo tenemos, Padre de la gloria, Señor. Quizás no lo hayamos tenido en tanta estima como lo desea tu palabra, Padre amado, porque no lo habíamos guardado, Señor. Porque quizás no lo tenemos en el centro de nuestro corazón, Señor, sino por ahí en un ladito, Padre de la gloria, Señor. Pero hoy te rogamos, Padre amado, conforme al cumplimiento de tu palabra, que hoy guardemos cada día con más amor, que lo coloquemos en el mejor lugar, Señor, que lo tengamos en el lugar donde Él se conserve perfectamente, Padre de la gloria, en el lugar que le corresponde estar, Padre amado, en un lugar donde no se pierda, Padre amado, Señor, sino que cada día podamos regarlo, Padre amado, Señor Dios, con la oración, con la unción de tu Espíritu Santo, y aumentarlo con el conocimiento de tus promesas, Padre de la gloria, de tu palabra, Santo Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ese depósito hoy te podemos alabar y glorificar como hijos, Padre amado, Señor Dios. Y aunque sabemos que somos tus hijos, muchos quizás no saben, Padre amado, y no sabemos a perfección para lo cual tú nos has llamado, Señor. Cómo hemos de manifestarnos para contigo, cómo hemos de glorificarte, Padre de la gloria. Tú lo sabes muy bien, Señor. Pero sabemos que ese cumplimiento de tu palabra que dice que tú mismo que empezaste la obra, tú mismo la perfeccionarás, Padre de la gloria. Y ahora, Señor, en esa comunión te pedimos perdón. Te pedimos perdón por cada palabra que haya sido torpe en nuestra boca, Señor. Por cada palabra que no haya sido bajo la dirección de tu Espíritu Santo para corregir a algún hermano, Señor, algún conocido, Padre de la gloria, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, aún a nuestros padres, Señor. Te suplicamos que perdones y quites una afrenta, si quizás hay alguna afrenta delante de ti, Padre de la gloria, Señor, porque ciertamente lo hicimos por ignorancia, Señor, ignorando que tú nos conduces a toda verdad, Señor, y que solamente tú conoces el corazón del hombre, Padre. Quizás nos dejamos guiar por nuestro parecer, por lo que veíamos, por lo que escuchábamos, y no contamos contigo, Señor, para pedirte, Señor, esa dirección perfecta. Porque si tú no das una respuesta, Señor, es mejor quedarse callado y seguir orando hasta que tú digas una palabra y nos envíes con una palabra, Señor. Porque es para honra y gloria de tu nombre, no para consuelo nuestro, ni parecer nuestro, ni deseo nuestro, Padre de la gloria, Señor. Es para honra y gloria tuya, Señor. Gracias porque sabemos que cada día estás más cerca de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Dios Altísimo, porque ya nos llamas más a perfección, Padre de la gloria, Señor, a entender errores que quizás hasta el día de hoy nos habían sido ocultos, mi Rey. Por eso te suplicamos, Señor, que nos sigas dando esa humildad, Señor, esa sencillez de corazón, para si quizás tengamos algo en nuestro corazón para con nuestro hermano, poderle decir: perdóneme, me equivoqué en esto, lo hice sin saber, lo hice sin la autoridad del Señor, sin el conocimiento y la manifestación del Espíritu Santo. Perdóneme, porque sabemos, Padre amado, que tu palabra es perfecta, pero que nosotros somos vasos imperfectos, Padre de la gloria, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque sabemos que tu palabra, que necesita una guía perfecta por tu Espíritu Santo, muchas veces la hemos acomodado a nuestro pensamiento, Señor, a nuestro parecer, y no habíamos tenido en tanta honra, Señor, ese depósito tan especial que tú habías dado por tu Espíritu Santo a nosotros, Señor. Gracias, majestad divina, Señor. Gracias por darnos de qué arrepentirnos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por poder llegar ante tu presencia, Señor, con este presente, Señor, y suplicarte perdón, suplicarte restauración, Padre de la gloria, suplicarte esa templanza, esa unción, Padre amado, y esa sencillez de corazón para con nuestros hermanos, y de poder reconocer: perdóname si te he ofendido, Señor, perdóname porque no fue voluntad de Dios, fue mi querer y mi parecer, Señor. Perdóname porque sabemos que la palabra de Dios es perfecta, pero que tú y yo estamos en formación y en proceso, y nos equivocamos en el camino, mas confiamos en un Dios que empezó una obra en nosotros y que ha prometido que la perfeccionará, Señor. Gracias, mi Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias por tu perdón, Señor, porque sabemos que si te pedimos perdón, tú no te demoras en dárnoslo, Padre de la gloria, Señor, porque tu voluntad es nuestra santificación, Padre amado, y que no haya engaño en nuestro corazón, sino tu verdad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te alabamos, te glorificamos y bendecimos este día por tu palabra, Padre amado, por tu visitación, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por las promesas que vieron nuestros ojos, Señor, y por lo que has hecho carne en nuestras vidas, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti es toda la honra, toda la gloria, todos los triunfos, todas las alabanzas, todas las victorias, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Aleluya, Señor, alabanzas, honra y gloria a tu nombre, Padre de la gloria, Señor. Aleluya, Señor.